Hola, bienvenidos a la lección del capítulo 5, sección 1, ángulos de triángulos. Empecemos primero por poner dónde vamos a poner nuestros ejemplos. Pasemos a la página número 126 y en la página 126 vamos a poner aquí que vamos a hacer una prueba. Aquí vamos a poner el ejemplo, me equivoqué de hoja, perdón. En la página 125 vamos a poner el ejemplo número 1 aquí. En el ejemplo número 2 va a ir acá en la página 125. Y en la página número 126 vamos a hacer una prueba aquí. Hago un poquito esto para acá. Una prueba aquí. Ejemplo número 3. Y el ejemplo número 4. Ahora vamos a empezar nuestra investigación en la página número 123. Aquí podemos ver que tenemos un triángulo y nos dan las medidas de los triángulos. Aquí estamos viendo que las medidas del ángulo A es 43.67, la medida del ángulo B es 81.87 y la medida del ángulo C es 54.46. Ahora, si hacemos la suma de todos estos ángulos, vamos a ver qué va a ser nuestro resultado. Así que aquí tenemos 43.67 más 81.87 más 54.46. Nuestra suma va a ser, como están viendo aquí, de 180 grados. Así que nuestra conjetura es de que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180. La suma de los ángulos interiores suman a 180 grados. Ahora, eso es solo una conjetura. Todavía no hacemos la prueba, que es lo que vamos a hacer en una de las partes de aquí de esta sección. Pasemos a la siguiente página, página 124. En la página 124 aquí podemos notar en esta gráfica que tenemos un triángulo y tenemos la extensión de uno de los lados. Aquí tenemos los ángulos interiores y obviamente tenemos este ángulo aquí que es un ángulo exterior. Así que este ángulo de aquí, el ángulo ACD, es un ángulo exterior. Ahora, nuestros ángulos interiores vienen siendo ángulo A, ángulo B y ángulo C. Pero solamente el ángulo C viene siendo un ángulo adyacente. Ese es un ángulo interior adyacente. Y estos dos ángulos que están viendo aquí son también ángulos interiores. Son ángulos interiores no adyacentes. Estamos hablando de este ángulo y este ángulo. Ahora, los ángulos interiores adyacentes no necesariamente van a ser ángulos congruentes. Estamos viendo aquí que me dieron la medida del ángulo A y la medida del ángulo B y la medida del ángulo ACD. Si yo sumo estos dos ángulos que están aquí, 43.67 más 81.87, estoy viendo aquí que si lo sumo me va a dar algo equivalente a 125.54. Eso significa que la suma de los ángulos interiores no adyacentes es equivalente al ángulo exterior. Así que aquí nuestra conjetura, ¿dónde lo escribo? Nuestra conjetura es que la suma de los ángulos interiores no adyacentes
equivale al ángulo exterior. Y este va a ser uno de nuestros teoremas que vamos a usar. Ahora pasemos a la próxima página, página número 125, y vamos a repasar esas clasificaciones de triángulos. Ahora, yo estoy mirando aquí en mi libro y en el libro los llaman un poquito diferentes. Así que vamos a ver cuáles son las diferencias del vocabulario que nos están diciendo. Como por ejemplo aquí, si clasificamos nuestro triángulo basado en las medidas de los lados, este triángulo sería un triángulo escaleno. ¿Por qué? Porque ninguno de los tres lados son congruentes. Este triángulo es un triángulo isósceles, puesto que nada más tiene dos lados que son congruentes. Este triángulo es un triángulo equilátero porque tiene tres lados que son congruentes. Ahora, acá abajo, aquí es donde el libro lo llama un poquito diferente. Eso lo llaman un triángulo agudo, puesto que tiene tres ángulos agudos. Ahora, el libro lo llama un triángulo acutángulo. El triángulo recto, porque tiene un ángulo que tiene solamente un ángulo que es recto, ese lo llaman un triángulo rectángulo. Y el triángulo obtuso, que tiene un ángulo que es más de 90 grados menos de 80, lo llaman un triángulo obtusángulo. Y un triángulo equiángulo, puesto, este sí lo tienen igual, que tiene tres ángulos que son congruentes. Se equivocaron aquí. Congruentes. El que hizo la traducción para estos materiales no lo hizo muy bien. Así que nosotros yo voy a usar el triángulo agudo, recto, obtuso y equiángulo. Se me hace un vocabulario mucho más fácil de escribir. Ahora, pasemos a la próxima hoja, la próxima página, y vamos a ver estos tres teoremas. El primer teorema es la suma de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo es 180. Este se llama el teoría de la suma del triángulo. El teorema del ángulo exterior son las medidas de los ángulos exteriores de un triángulo es igual a la suma de las medidas de los ángulos interiores no adyacentes. Adyacentes va con Y, no con J. Ahí me disculpan mi falta de ortografía. En mi defensa nomás llegué a México a tercer grado. Corolario al teorema de la suma de un triángulo. ¿Qué es la palabra corolario? Corolario viene siendo un teorema relacionado a un teorema más importante, que en este caso viene siendo este teorema de aquí. Aquí nos dice que los ángulos agudos de un triángulo recto son complementarios. Así que en este triángulo, este ángulo es de 90 grados y la suma sabemos que es 180. Así que si este es 180 y toda la suma es de 360, restamos el 90 del 100. Espérate, me equivoqué. Este triángulo suma 180, este es 90, le restamos 90 y me dice que la suma de estos dos ángulos va a ser de 90 grados. Ahora vamos a empezar con la prueba del teorema de la suma de los triángulos, porque lo que hicimos fue una conjetura, no fue una prueba precisamente. Ahora, aquí lo que vamos a hacer es, vamos a acercar un poquito más. Aquí lo que voy a hacer es de que vamos a mirar esta línea de aquí y este punto de aquí. Sabemos por el postulado de las líneas paralelas que existe solamente una línea que puede ser paralela a AC que pase por B. Así que vamos a construir una línea paralela y vamos a hacer que esta línea y esta línea sean paralelas. Y vamos a escribir aquí que vamos a tener un punto que lo llamaremos punto D. Lo vamos a necesitar para poder nombrar ciertas cosas. Ahora aquí lo que tenemos es lo siguiente. Vamos a numerar nuestros ángulos. Esto llamaré un ángulo 1, ángulo 2, ángulo 3,
ángulo 4 y ángulo 5. Si estas dos líneas son paralelas, entonces este ángulo va a ser congruente a este ángulo por la ley del teorema de los ángulos alternos internos. Por el mismo motivo, el ángulo 2 va a ser congruente al ángulo 5. Ahora, ¿para qué nos va a ayudar esto? Lo que necesitamos comprobar es que la suma del ángulo 1, ángulo 2 y ángulo 3 va a ser de 180 grados. Aquí cambié mejor los ángulos a nombrarlos a números, así que lo que tenemos que demostrar aquí es que la suma de estos ángulos va a ser de 180 grados y lo único que tenemos al principio fue el triángulo. Así que vamos a hacer aquí nuestra prueba. En el primer paso tenemos que BD, la línea BD, va a ser paralela a la línea AC. Y el motivo es el postulado de las líneas paralelas. Ok. Ahora, lo que estamos viendo aquí es de que el ángulo 4, 3 y 5 todos van a sumar 180 grados, puesto que todos estos cuando se suman se hace un ángulo llano. Así que tenemos aquí la medida del ángulo 4 más la medida del ángulo 3 más la medida del ángulo 5 equivale a 180 grados. Esta viene siendo la definición de un ángulo llano. Definición del ángulo llano. Ahora, aquí lo que vamos a hacer es, vamos a decir que el ángulo 1 es congruente al ángulo 4 y el ángulo 2 es congruente al ángulo 5. Puesto que sabemos que estos son ángulos internos, alternos. El teorema de los ángulos internos alternos. Ahora, si estos ángulos son congruentes, entonces sus medidas van a ser igual. Déjenlo, escribo un poquito más pequeño, o lo pongo aquí. Y este viene siendo la definición de ángulos congruentes. Ahora lo que vamos a hacer aquí va a ser sustituciones. Vamos a sustituir esta medida de ángulo 4 con el 1 y la medida del ángulo 5 con el ángulo 2. Así que aquí tenemos la medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 3 más la medida del ángulo 2 igual a 180. Y lo que hicimos aquí fue una sustitución. Ahora el problema dice que lo tenemos que tener en este orden. Básicamente tendríamos que voltear estos dos y ya la hacemos. Pero yo lo voy a dejar así. Así que este viene siendo la prueba del teorema de la suma de los triángulos. Ahora pasemos a los ejemplos. Está medio chueca mi cámara aquí. Ok, miremos a lo siguiente. Dice clasificar triángulos según sus lados y ángulos. En el diagrama clasifica la forma triangular de las vigas de soporte según sus lados y midiendo sus ángulos. Ahora aquí en este diagrama se nos hace un poquito difícil de mirar, pero aquí tenemos un triángulo. A ver, déjame ver si voy a trazarlo. Bueno, mejor lo dibujo acá. Un triángulo que simplemente tiene esta información. Eso es lo único que nos dice. Ahora, tenemos dos lados que son congruentes y el otro no es congruente.
Así que si lo clasificamos por lados, este vendría siendo un triángulo isósceles. Si lo clasificamos por los ángulos, aquí tendría que usar mi transportador y medir los ángulos. Ahora aquí estoy viendo que este ángulo viene siendo menos de 90. Este ángulo viene siendo también menos de 90. Y este ángulo también viene siendo al revés, menos de 90 grados. Así que todos los ángulos son agudos. Entonces este viene siendo un triángulo agudo. O como el texto lo está llamando también, un triángulo acutángulo. Y este es el ejemplo número 1. A ver, espérame tantito. Ahí está. Que tengo la ventana abierta y entra mucha luz. Cierro la persiana. Poquito peor. Ahí está. Mucho mejor. Ok. Pasemos al ejemplo número 2. En el ejemplo número 2 dice clasifica el triángulo según sus lados. En el plano de las coordenadas determina si es un triángulo rectángulo. Quiere decir que es un triángulo recto. Aquí lo que tenemos que hacer prácticamente es 3 ecuaciones de la distancia. Así que vamos a prepararnos porque tenemos que hacer 3 ecuaciones para la distancia. Así que aquí tendremos que hacer la distancia de PO, la distancia de OQ y la distancia de PQ. Así que vamos a mirar nuestras coordenadas y hacer la ecuación de la distancia. Empecemos con el PO. Y no es necesario llegar hasta el final. Así que aquí tenemos la raíz cuadrada de la diferencia de los X menos 1 y 0. Dos menos 0. Así que aquí tendremos menos 1 y 2. Aquí tendríamos 1 más 4, que sería la raíz cuadrada de 5. Ahora, OQ. Raíz cuadrada de 6 menos 0. 3 menos 0. Aquí nos daría raíz cuadrada de 6 cuadrado más 3 cuadrado, que aquí nos daría el resultado de 36 más 9, que sería la raíz cuadrada de 45. Ahora, para PQ tendríamos que hacer exactamente lo mismo. Sería 6 menos menos 1 y 3 menos 2. Esto se convierte en suma. Aquí tendríamos 7. Aquí tendríamos 1. Así que aquí tendríamos 49 más 1, que sería la raíz cuadrada de 50. Ahora estamos viendo aquí que todos los lados son diferentes. Así que este viene siendo un triángulo escaleno. Así que viene siendo un triángulo escaleno. Ahora, el triángulo va a ser agudo, recto o obtuso. Eso es lo que vamos a ver. Podemos hacer dos cosas. Podemos usar la teoría de Pitágoras, que básicamente miramos que esta es el lado más grande, y podemos hacer lo siguiente. La raíz cuadrada de 5 al poder de 2, la raíz cuadrada de 45 al poder de 2, y vamos a ver si esto es equivalente a la raíz cuadrada de 50. Y que estamos viendo aquí que en efecto sí va a ser un triángulo recto, puesto que esto sí es verdad. Otra manera, podemos ver aquí el de este, ¿cómo se llama la palabra? El slope. Se me olvidó. Pero aquí podemos ver que el slope de PO viene siendo menos 2 sobre 1.
y de OQ vendría siendo 3/6. Y se daría una mitad. Así que aquí estamos viendo que el producto de estos dos sí sería negativo 1. Entonces estas dos líneas son perpendiculares. Así que es un triángulo escaleno y también un triángulo recto. Pasemos al ejemplo número 3. Aquí tenemos una aplicación de uno de los teoremas que acabamos de aprender, el teorema del ángulo exterior. La suma de estos ángulos interiores no adyacentes es igual al ángulo exterior. Así que aquí tenemos x más 70 igual a 2x menos 5. Así que aquí restemos x. Sumemos 5 y x equivale a 75. Ahora, nuestra pregunta no me está preguntando por x, me está preguntando por la medida del ángulo JKM. Así que tengo que sustituir en el valor de x. Así que aquí tendría 2 por 75 menos 5, aquí me daría 150. Menos 5 y sería 145. Así que la medida del ángulo JKM viene siendo 145 grados. Y este es el ejemplo número 3. Pasemos al ejemplo número 4. Para el ejemplo número 4, en la pintura el triángulo rojo, que viene siendo este, es un triángulo recto. Así que este triángulo tiene 90 grados. La medida de un ángulo agudo en el triángulo es 2 veces la medida del otro ángulo. Así que vamos a dibujar el triángulo recto. Y aquí me dice que la medida de un ángulo agudo en el triángulo es 2 veces la medida del otro ángulo. Así que si este ángulo es x, el otro ángulo va a ser el doble. Así que 2x. Ahora sabemos por el corolario del teorema de la suma de los triángulos que estos dos ángulos van a sumar a 90. Así que x más 2x igual a 90. 3x equivale a 90, dividimos por 3 y x es igual a 30. Ahora, ¿quieren saber qué es la medida de cada ángulo? Este ángulo de aquí viene siendo 30 grados. Y este ángulo de acá viene siendo 2 por 30, que viene siendo 60 grados. Y esto concluye nuestra lección del capítulo 1, sección 1. Hasta luego.